Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 284 del Club de Lecturas, segunda dedicada a Energía y Civilización, una historia de Václav Smil, con la moderación conjunta de Alberto desde Buenos Aires y mía desde Galapagar. Y bueno, como estamos acompañados por Silvina desde Buenos Aires y Orlando desde Pereira, Colombia, ¿no? Perfecto. Alberto, creo que había quedado algo de tu parte sin cubrir. No sé Sí, si lo quieres resumir en así una una versión parte, rápida. una parte larguísima, todo un capítulo, que siendo este libro es como un mundo, pero bueno, sí, lo voy a recontra resumir porque si no tu parte no va a llegar jamás. Básicamente este libro son 7 capítulos y yo estuve con los primeros 4, que podríamos decir que está dividido en 2 mitades, los primeros 4 y los últimos, porque los primeros 4 desarrolla toda su teoría de la energía y su importancia en el desarrollo de las civilizaciones hasta la aparición de los combustibles fósiles, que es como la gran revolución y el gran quiebre. El primer capítulo, hago un resumen rápido de todo. El primer capítulo, él hace toda su exposición acerca de la energía y la civilización. En el capítulo 2 habla de la energía en la prehistoria, que básicamente abarca de hace 200.000 años, de la aparición del sapiens hasta la aparición de la agricultura. Él lo ubica alrededor de 10.000 años. El capítulo 3 habla de la energía durante el desarrollo de las sociedades agrícolas. Y en el capítulo 4 lo que él hace es como una especie de raconto de dos cosas para él fundamentales, que son dos elementos claves para explicar toda su teoría, que son los tipos de motores, o sea, con que se trabajó, y los combustibles con los que se alimentaban esos motores. Entonces, si les parece, muy rápidamente repaso el capítulo 4, que no vimos prácticamente nada, y él básicamente la clasificación que hace es de motores, la fuerza humana y animal, que hasta durante toda la época de los cazadores-recolectores solamente el motor primario es la fuerza humana. Con la aparición de la agricultura aparece la domesticación de animales, eso lo ubica en alrededor de hace 4.000 años, mentira, de hace 6.000 años, del 4.000 antes de Cristo. Después, eso lo llama los motores animados, y después están los motores inanimados, movidos por la energía hidráulica y por la energía eólica. Básicamente hace esas dos grandes observaciones. La energía hidráulica lo ubica en alrededor de hace 2.000 años, en el siglo I antes de Cristo. La energía eólica más o menos en el siglo XII después de Cristo lo ubica. Y él lo que dice que durante ese larguísimo periodo de tiempo, eso fue todo con lo que eh, las civilizaciones fueron extrayendo y convirtiendo en energía. Y que en realidad la manera en que fue eficientizándose la extracción de la energía tuvo que ver con dos elementos básicos: el ingenio, a partir de crear herramientas y elementos que mejoraban la dispersión de la energía, o sea, la hacían más eficiente. Entonces empieza a nombrar, qué sé yo, el tornillo, la palanca, el plano inclinado, la rueda, qué sé yo. Y también usar unidades de trabajo, unidades de energía más pequeñas. O sea, en vez de eh, mover grandes masas de personas o de animales o de ruedas hidráulicas, hacerlas cada vez más pequeñas y que tengan cierta movilidad. Después hace una clasificación de los combustibles, que básicamente son quemar madera y quemar carbón vegetal. Eso es desde el principio de los tiempos.
Después, durante la agricultura, agrega un elemento que es fertilizante, que es el estiércol de los animales, que le da bastante importancia, sobre todo por el uso doméstico que se le daba a eso para calentar las estufas o las cocinas o lo que fuera, para la preparación de la comida. Y luego hace un poco desordenado, debo decir que en general es bastante desordenado todo lo que él arma. Se pone a hablar del transporte y de la construcción como dos elementos muy importantes, y desarrolla todo el tema del transporte terrestre, que bueno, por supuesto, primero con los motores humanos se movían caminando o corriendo. Al domesticar animales se agrega esa eficientización de la capacidad de transporte y de hacer fuerza aplicada al trabajo a través del uso de animales y de su domesticación. Y también le da bastante importancia a la que tiene que ver con, con el ingenio de hacer... Recording in progress. ¿Hola? ¿Pasó algo? No, no, que había alguien con el micrófono, pero ya lo Ah, cerró. ok, ok. Bueno, y habla del transporte terrestre, también habla del transporte a través de canales, que mejoraba mucho la eficiencia del uso de la energía. Después, con eso empalma con el tema de los barcos, de los cuales todo el tiempo está hablando del uso de la energía eólica para mover los barcos a través de las velas, y también del uso de la energía humana para mover los barcos a través de los remos, de la fuerza humana, o también a través de ruedas, de cintas como de caminar y todo eso. Luego habla del tema de los edificios y las estructuras, que hasta que, digamos, como prácticamente durante toda la historia que él cuenta hasta principios del siglo XVIII, por ahí, hasta acá en este capítulo, tiene básicamente fuerza animada, fuerza humana, grandes movimientos de personas. Habla muy poco de la esclavitud, pero evidentemente mucho tiene que ver con eso. Y que a pesar de la poca fuerza que tiene el ser humano comparado con todo lo que conocemos ahora, las obras, destaca la cantidad de obras monumentales que hay en la historia de la humanidad, tan solo con pequeñas herramientas y cantidades de personas trabajando. Después habla del tema de la metalurgia, porque es una parte muy importante en el tema de la energía, porque nada, eso permitía construir todo lo que se nos ocurra, flechas, herramientas, adminículos de guerra, qué sé yo, y hacía que las sociedades fueran evolucionando mucho más rápidamente en su competencia como especie, por decirlo de alguna manera. Y finalmente cierra el capítulo hablando de la guerra como un elemento muy importante por el cual se movilizan grandes cantidades de energía, ya sea porque todo lo que se hizo se destruye o porque para realizarla hay que mover un montón de capacidades económicas, porque tenés que adquirir alimento para los ejércitos, destruís cosechas, interrumpís actividades económicas, movés un montón de gente de lugar a otro. Entonces, la guerra en la historia de la humanidad es un gran elemento de activación de la energía, ya sea en general para la destrucción y para la conquista, ¿no? Y ahí hace una serie hace un detalle de todos los elementos importantes. Habla de la energía humana y animal, porque como él habla hasta el siglo más o menos de esto, hasta antes de la aparición del petróleo y de los combustibles fósiles, básicamente que las guerras eran, el motor principal era la fuerza humana y la fuerza animal. Incluso dice que hasta la Segunda Guerra Mundial el movimiento de tropas a caballo era súper importante, ahí da un par de ejemplos. Y después, por supuesto, pone en la ecuación la aparición de la pólvora, más o menos desde el siglo IX, que a la potencia de los animales y de los humanos le agrega
una capacidad de transformar energía, la energía de la pólvora inanimada en energía cinética para la destrucción. Y que aparte fue una gran revolución en el estilo de la guerra, porque ya todas las fortificaciones y las estrategias previas de guerra empezaron a perder sentido. Más o menos de esto habla el capítulo. Te estoy resumiendo un montón porque si no, no llegamos. Y lo que a mí me llama un poco la atención para tal vez hacer la pregunta de cierre del capítulo es que todo lo que él cuenta, ya sea que la energía se utiliza solo para conseguir comida en la época de los cazadores-recolectores o después para el crecimiento de las civilizaciones tal como las conocemos, para alimentar el cerebro que se le ocurren cosas y la especie las construye, la obtención de energía siempre, desde la aparición del Homo sapiens, implicó sobre todo la deforestación, o sea, lograr cambiar sistemas ecológicos previos. Destruir bosques, deforestación, destrucción de cosas, cambiar el curso de los ríos. Entonces, la pregunta que yo había preparado para este capítulo, dice, leyendo este capítulo, un elemento, bueno, no sé si quieren comentar algo, si alguien leyó este capítulo y quiere comentar algo, lo resumí de una manera escandalosa, estoy como corriendo, pero nada. No, está Si no, bien. paso a la pregunta. Leyendo este capítulo, un elemento que aparece recurrentemente como factor necesario para la reconversión energética en todas las sociedades y en todas las épocas es la deforestación, el impacto ambiental masivo y la explotación humana y animal. ¿Usted cree que podría haber habido otro modo? ¿Se anima a hacer un juicio moral al respecto? En reportajes actuales, el autor afirma que la gran solución energética con menor impacto ambiental es el uso del gas natural. ¿Qué piensa? Bueno, esas son las preguntas. Esa es la pregunta o las dos preguntas. Y si no, sigamos, si no Pues hay nada que decir. no, tengo que decir que muchas de las preguntas que yo después hago en los siguientes capítulos van a tocar estos temas, porque al final queda clarísimo leyendo este libro que somos una especie depredadora de su hábitat, ¿no? Que es que no sé si hay otras especies así. Yo creo que no. Bueno, los Habría que ver castores. los castores. Es decir, la pregunta sería, si tú dejas a alguna otra especie que tenga un poco de espíritu depredador y le das alimento y le das así como ánimos, ¿llegaría a hacer el daño que hacen los humanos? Pues no, yo creo que no, porque al fin y al cabo sus No, vidas están limitadas por ciclos mucho más condicionados, ¿no? Por el equilibrio ecológico, pero en nuestro caso, como lo hemos roto y hemos encontrado maneras de hacernos inmunes a la naturaleza, de alguna manera, vamos saqueándola. Y recién ahora empezamos a tomar conciencia de que, oh, ese era nuestro hábitat. Oh, qué pequeño detalle. Bueno, eso Pero en es este caso. solamente... no, bueno, pero yo creo Eso que solamente. todas las especies consumen lo más que pueden. Lo que pasa es que tienen otras especies que justamente son sus Eso, depredadores y eso. además que tal vez no se pueden trasladar de territorio y se terminan muriendo porque se les acaban los recursos también, ¿no? O sea, Exacto. no pueden crecer en forma indiscriminada porque si se quedan en un lugar se les acaban los recursos. O sea, no es que hay un control, un autocontrol. El control lo No, ejerce el No, jamás. no. sistema. Yo no Por digo eso, Claro. autocontrol. Sí, sí. entonces, en el caso de los hombres no hay otra, salvo ahora que viene el COVID o cosas así, no hay otras Mm. especies. Es No, ella claro. misma y la depredación del ambiente, que si se consumen todos los recursos, en un momento no puede seguir existiendo la especie humana, pero bueno.
Pero creo que todas las especies son así. Me parece que el hombre tiene la capacidad de darse cuenta de la diferencia y de tomar acciones para modificarlo. Pero Bueno, bueno, yo lo pienso igual, pero al revés. Pienso que justamente gracias a su capacidad de imaginación y de delirar, hemos llegado a donde hemos llegado, porque el problema es ese para mí, que se nos ocurren cosas y decimos, uy, hagámosla. En cambio, las otras especies, las otras siempre hacen lo especies mismo, lo siempre único que hacen lo hacen es mismo. hacer siempre lo mismo. Están haciendo, bueno, viene uno, se come al otro, el otro se come al otro, viene el invierno, se congela, aquello. Pero nosotros, uy, no, ¿por qué no nos abrigamos y de paso nos comemos todos los mamuts? Dale, es raro, pero bueno. Bueno, sigamos entonces. Vale, pues si no hay más preguntas, pues pasamos al capítulo 5, donde ya cojo la posta que me deja Alberto. Bueno, ahora son 5 capítulos los que quedan, y ya estamos en la fase Me de parece que quedan tres, ¿eh? 3. Ah, dije 5, no, 3, son 3, quedan 3. El 5, el 6 y el 7, quedan 3, perdón. Entonces ya entramos en la gran transición que llama él, eh, y al final, digamos, el primer capítulo prácticamente se centra en ver en qué consiste esa gran transición, qué nuevas formas de energía surgen. Em, Luego el siguiente capítulo analiza cómo es la sociedad que se ha formado basada en los hidrocarburos como fuente de energía. Y el último capítulo es el capítulo en el cual eh, él mira cómo puede utilizarse la energía como el driver, ¿no? Como el eje de una historia humana y hasta qué punto condiciona la energía al devenir de la historia o no, o hay otros factores. Y entonces es el capítulo en el que quizás se pone un grado más filosófico de lo que normalmente es, que digamos es cero. Es decir, aquí subió un grado la temperatura de su nivel filosófico, pero bueno, dentro de todo eso es de agradecer, porque el libro es muy árido y como muy ingenieril. Entonces, ir leyéndolo es casi como una travesía del desierto, esperando que llegue el momento en el cual llegue la conclusión. Y hay algunas conclusiones en el último capítulo. Entonces, vamos a darle cierto crédito a Václav Smil. Bueno, entonces, capítulo 5. Combustibles fósiles, electricidad primaria y energías renovables. Toda civilización que se desarrolla en la Tierra dependerá de la radiación solar. Esto me encanta. Parece una cosa obvia, pero cuando lo leí me sorprendí. Que es quien genera la biosfera habitable y produce los alimentos y la madera necesarias para subsistir. Smil hace un recorrido por las sociedades preindustriales, explicando los usos directos de la energía solar que realizaban, por ejemplo, para calentar sus casas, o también los indirectos, para recolectar alimentos o generarlos mediante la agricultura y la ganadería. Los combustibles fósiles también son consecuencia de la radiación solar. Las plantas muertas, sometidas a largos procesos de presión y calor, dieron lugar a la turba y el carbón, así como la transformación de fitoplancton, el zooplancton y algunas algas, invertebrados y peces, dieron origen, tras procesos más complejos, a los hidrocarburos. Tanto el carbón mineral como los hidrocarburos son derivados residuales del carbón vegetal original, ya que solo una pequeña parte de aquel llegó a estos estadios. Un 13% de tasa de recuperación en el primer caso y tan solo un 0,01% en el segundo. Es decir, que para llegar a una unidad de carbono vendida como petróleo crudo o gas natural, fueron necesarias 10.000 unidades de carbono vegetal. Eso es una brutalidad, ¿no? Y nos lo estamos cargando así, ¡poing!, echando gasolina en el coche. Tras una fase inicial de quema directa de los combustibles fósiles para producir calor y luz, Europa o China en el siglo XVIII, se inventaron y desarrollaron nuevos modos de conversión de su energía, tales como los motores primarios, primero la máquina de vapor, luego los motores de combustión interna y más adelante las turbinas de vapor y gas, y se crearon también nuevos procesos de transformación, la producción en base al coque, el refinado de crudos
y el uso de carbón y los hidrocarburos como materias primas para nuevas síntesis químicas. Una segunda clase de mejoras consistió en utilizar combustibles fósiles para producir un tipo de energía comercial completamente nuevo, la electricidad. Usando el calor liberado por cualquier combustible sólido, líquido o gaseoso, se convertía agua en vapor, que hacía girar un turbogenerador y producía electricidad. También desde un principio se comenzó a usar la fuerza del agua en ríos y embalses para generar la llamada hidroelectricidad. Más adelante se han añadido como alternativas la energía geotérmica, la fisión nuclear o recientemente las grandes turbinas eólicas, los paneles solares y los sistemas de concentración de la radiación solar. La tendencia a largo plazo es clara: convertir una parte cada vez mayor de combustibles fósiles en electricidad térmica y ampliar la capacidad de generación de electricidad primaria, porque la electricidad es la energía moderna más práctica, versátil y, al menos desde el punto de vista del consumo, limpia de todas. Esto lo dice Smil, ¿no? La gran transición. En este apartado, Smil describe la gran transición de los combustibles de fitomasa y la energía humana y animal a los combustibles fósiles y los motores primarios mecánicos. No voy a leer todo, tengo resaltadas cosas. A partir de ahora empiezo a leer lo resaltado. Con la gran transición, el carbón mineral pasaría a ser el combustible fósil dominante en Europa, ¿no? Y entonces ahí describe cómo se dio a diferentes velocidades según el país. Es decir, el carbón fue súper extendido en el tiempo, su uso para Reino Unido. Estuvo prácticamente Inglaterra 250 años viviendo del carbón. Pero en Estados Unidos y en Canadá, que rápidamente se empezaron a explotar el petróleo y el gas, pues el periodo del carbón fue mucho menor. Y en Rusia prácticamente fue muy corto porque empezaron a ser los primeros productores mundiales de petróleo, que luego eso se amplió a la explotación de gas natural también muy rápidamente. En el siglo XIX comienzan a utilizarse en el siglo XIX el calor liberado por la combustión de los combustibles fósiles eh, comenzó a utilizarse para impulsar motores de vapor, ¿no? A fines de dicho siglo comenzaron a comercializarse los motores de combustión interna y las turbinas de vapor. Esto, a la larga, lo que produjo fue un aumento sustancial del consumo de energía primaria per cápita a lo largo de todos estos años, ¿no? Los inicios y la expansión de la extracción de carbón. Casi todas las minas de carbón de Inglaterra se abrieron entre 1540 y 1640, con un enorme consumo de trabajo humano en las condiciones más peligrosas e inhumanas, involucrando a hombres, mujeres y niños. Y aquí yo he cogido algunas citas del libro porque él se refiere mucho a un libro que escribió un tal Robert Band, un ingeniero civil escocés, a principios del siglo XIX, que es terrible, que hace la descripción de cómo eran las minas, cómo era el trabajo en ellas y sobre todo el trabajo de las mujeres y de niños y niñas, y bueno, es una especie de barbaridad atómica la que hemos pasado produciendo esa fuente de energía. El reemplazo de la fitomasa por carbón como principal fuente energética se produjo en distintos momentos según la región del mundo. Smil indica 1620 como la fecha en la que el carbón habría superado a la fitomasa en Inglaterra. En Francia, el punto de inflexión se produjo mucho más tarde, alrededor de 1875. Estados Unidos vivió una transformación temprana, a principios del 19, mientras en Rusia, en cambio, se habría dado en 1830. Por último, destaca el caso de China, en la que hubo que esperar hasta 1965 para que el carbón fuese la fuente de energía mayoritaria, superando a la fitomasa. Es alucinante. Es decir, que una de las nuevas potencias mundiales hasta teníamos 2 años, Alberto. Teníamos 2 años y seguían viviendo de la fitomasa. Es decir, de la leña. Del carbón vegetal al coque. Acá es importante decir que el coque es como bueno, ahí es donde aparece la creatividad humana, ¿no? Más que el carbón directo tal como lo extraigo, pues hago una especie de destilación a partir de mezclas de carbones y consigo un material que tiene una combustión mucho más lenta, que es mucho más intenso en energía y se puede usar para fundición de metales. Entonces, esa sustitución del carbón vegetal por el coque metalúrgico para la fundición de hierro
Dice Smil que fue una de las mayores innovaciones técnicas de la era moderna, al haber acabado con la dependencia de la madera y los bosques y haber aumentado fuertemente la capacidad de los hornos y la producción anual. Máquinas de vapor. El motor de vapor fue la primera nueva fuente de energía introducida con éxito desde la adopción de los molinos de viento, más de 800 años antes. Fue el primer convertidor práctico, económico y fiable de la energía química del carbón en energía mecánica y la primera fuente de energía inanimada que utilizó un combustible fósil y no una transformación casi instantánea de la radiación solar. Y bueno, su adopción fue una clave en la urbanización, en la industrialización y en el transporte, aunque fue un proceso gradual que convivió durante largo tiempo con las ruedas hidráulicas y las turbinas, ¿no? Y según Smil, su pleno impacto no se alcanzó hasta 1840, con la construcción de ferrocarriles, barcos de vapor e instalaciones centralizadas de energía cinética en fábricas. En la carrera tecnológica que se desató, Smil destaca las máquinas de vapor de Newcomen y Watt. Estas últimas con potencias de hasta 100 kilovatios, 25 veces más potente que la media de los molinos hidráulicos de la época. La idea de ubicar máquinas de vapor sobre ruedas y raíles dio origen al ferrocarril, o también describe la idea de montarlas en embarcaciones que dio origen a los primeros barcos de vapor. Estos barcos transportaron a la mayoría de los 60 millones de migrantes que abandonaron el continente europeo entre 1815 y 1930, es decir, todos nuestros antepasados, Silvina, en dirección sobre todo a América del Norte, y yo añado central y del sur. Tampoco seamos tan anglocéntricos, Václav Smil. Ambos procesos se generalizaron y dan lugar a las primeras líneas comerciales de trenes y barcos de vapor en las primeras décadas del siglo XIX, lo que conllevó a su vez un incremento enorme de demanda de acero, principalmente en la segunda mitad del siglo. El apogeo de la máquina de vapor se produjo más de un siglo después de la patente mejorada de Watt. A principios de la década de 1880, su adopción generalizada había sentado los cimientos energéticos de la industrialización moderna. La disponibilidad de tanta potencia concretada a un precio asequible transformó tanto la productividad manufacturera como el transporte terrestre y marítimo de larga distancia. A su vez, estos cambios provocaron una extensa urbanización, el aumento todavía incipiente de la prosperidad, el crecimiento del comercio internacional y cambios importantes en el equilibrio del poder a nivel internacional. Petróleo y motores de combustión interna. Dice que la extracción y consumo de petróleo a gran escala comenzó recién en las últimas décadas del siglo XIX. Los primeros pozos se excavaron en Norteamérica a mediados de siglo. Los tres primeros países que comenzaron la extracción masiva fueron Estados Unidos, Canadá y Rusia. Los primeros campos de extracción contenían petróleo y gas, pero este último tardó en extraerse por sus dificultades de transporte. Por contra, los combustibles líquidos refinados a partir del petróleo tenían una gran densidad energética y eran fáciles de transportar, lo que los llevó a imponerse en el transporte gracias a la invención del motor de combustión, iniciándose una verdadera revolución que alcanzó su cenit con la producción en masa de coches, y en concreto el más nombrado y reconocido, que es el modelo T de Ford, de principios del siglo XX. A fines del siglo XIX se comenzaron a comercializar las primeras turbinas de vapor, que se convertirían en la gran fuente de generación energética del siglo XX. Ese invento trascendental fue la turbina de vapor, dice Smil, que pronto demostró ser un método extraordinario para hacer funcionar generadores de electricidad en centrales cada vez más grandes. Bueno, como vemos, esto es una especie de carrera vertiginosa de desarrollo tecnológico en base a este nuevo fuente de energía. Y aquí viene la pregunta 12, que es, ¿qué habría pasado si los humanos no hubiesen descubierto los combustibles fósiles? ¿Habríamos orientado nuestros desarrollos tecnológicos de algún modo más sostenible? Bueno, pues quizás ahora estaríamos reunidos alrededor de una fogata quemando eh, leña. No, yo creo que es imposible que no lo hubieran descubierto, eso es lo que me parece. Imposible. Porque no paramos, no paramos. O sea, si estaba, lo íbamos a encontrar, como todo. Un día vamos a hacer un agujero desde acá y vamos a llegar a China, ¿no? No se para, ¿no? Esta especie no va a parar.
Es imposible no encontrarlo, porque todo es prueba y error permanente, desde hace miles y miles y miles y decenas de miles de años. Y donde te cruzaste un poquito y dices, uy, y vamos. No, no, si está, se encuentra. Es así. A ver, Ana, camarero. Claro, y yo además creo que quizá hay una evolución lógica en el descubrimiento de fuentes de energía. Hubiese sido más complicado que hubiésemos descubierto la utilización de la fusión nuclear antes que los combustibles fósiles. O sea, me parece como que hay ciertos saltos que a lo mejor como humanidad no podemos dar en la utilización de las fuentes de energía. Lo que pasa que a lo mejor reaccionamos más tarde a los problemas medioambientales creados por el uso masivo de esas fuentes de energía que como humanidad necesitamos, y entonces pues tenemos luego que recular y buscar soluciones, alternativas, pero tú dices, Jorge, lo de la fogata, está claro que primeramente habría que utilizar los combustibles accesibles en el exterior de la Tierra, como era la leña, ¿no? Y la biomasa en general, y después ya pues excavar y encontrar el carbón, y por último a lo mejor pues ya los depósitos de petróleo que estaban más enterrados. Entonces pues yo creo que no es que lo habríamos descubierto, o sea, porque la búsqueda de fuentes de energía es innata y es necesaria, y además parece que el orden lógico es ir de lo más fácilmente accesible a lo más complicado. Ujú. Sí, muchas gracias. No, yo estaba pensando que no me acuerdo si fue Bill Gates o quién, de estas cosas que yo leo a veces en la intimidad, no me animo a proponerlas para el club casi, eh, que el número ideal de población humana para que sea sostenible son 1.000 millones y somos 8.000. Pero resulta que en 1800, cuando empieza toda esta locura de los hidrocarburos, o del petróleo, digamos, éramos 1.000 millones. Es decir, en ese momento, un Bill Gates de la época podría haber dicho, cuidado, atención, estamos en el límite del tamaño de población. Si empezamos ahora con esto y nos desarrollamos mucho, pues nos vamos a cagar el planeta. Claro, eso es absurdo. Eso es absurdo. En fin, ¿algún comentario más? Vale, sigo. Electricidad. La comprensión de los principios de la electricidad se logró a lo largo de los siglos XVIII y XIX gracias a la contribución de grandes investigadores como Galvani, Coulomb, Volta, Ørsted, Ampere o Faraday, entre otros. Bueno, de cada uno de ellos habla mucho y el libro es larguísimo. Yo lo sinteticé point, adap- adoptándose sus apellidos para la denominación de las principales unidades eléctricas. La demostración de Faraday de que la energía mecánica puede convertirse en electricidad para generar corriente alterna y viceversa, abrió el camino para la producción y conversión de electricidad no dependiente o no limitada por pesadas baterías de baja densidad energética. Un descubrimiento que luego se transformaría en oportunidad comercial para la generación masiva de electricidad y su transmisión y conversión en calor, luz, movimiento y potencial químico. Un logro sin precedentes de la historia de la innovación energética, nos dice Smil. A mediados del siglo XIX se realizaron las primeras instalaciones de iluminación urbana, con Edison como gran protagonista, es otra gran figura del libro, pero bueno, no me extendí con él. Y Smil al final hace una especie de resumen de los 4 inventos críticos que hicieron de la electricidad una realidad social y económica inequívoca y que se ha impuesto casi como dominante, y que son las turbinas de vapor, los transformadores, los motores eléctricos y la transmisión mediante corriente alterna. Innovaciones técnicas. Aquí Smil analiza las principales innovaciones técnicas que hay detrás de la eficiencia, la fiabilidad y la asequibilidad características de las sociedades energívoras modernas. La gran transición de los combustibles tradicionales de fitomasa a los combustibles fósiles y de las fuentes de energía animadas a las mecánicas trajo consigo cambios sin precedentes, tanto por sus nuevas cualidades verdaderamente trascendentales como por la velocidad de adopción. Entonces aquí
es interesante. Una prueba de la velocidad de transformación la da la comparación del paradigma energético de 1800 con el de 1900. Mientras en 1800 el 98% de la energía del mundo provenía de la fitomasa, en 1900 la energía total se había duplicado y un 50% de la misma provenía de combustibles fósiles. Es decir, que prácticamente seguimos consumiendo lo mismo que consumíamos en 1800 de leña, pero le añadimos otra cantidad igual en base a combustibles fósiles. La Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo de la energía nuclear y la introducción de las turbinas de gas, motores de reacción y la propulsión de cohetes. La fase de crecimiento que vino después de 1945 en todas las industrias energéticas alcanzó un nuevo pico a principios de la década del 70, de tal manera que posteriormente muchas técnicas energéticas se estancaron en tamaño y a menudo en rendimiento, dice Smil. Esta estabilización no tuvo tanto que ver con límites técnicos como con un coste económico y un impacto ambiental inaceptables. Otro factor importante fue la rápida subida del precio del petróleo durante las crisis del petróleo del 73 y 79, que tuvo un efecto amortiguador sobre el consumo de energía. Dice, la única transformación que ha afectado a la industria es la instalación de turbinas eólicas, la última transformación que ha afectado a la industria es la instalación de turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos y centrales térmicas de energía solar. A diferencia de la hidroelectricidad, la forma tradicional de generación de energía renovable, estas nuevas energías renovables suelen ser objeto de una fuerte promoción y grandes subvenciones, y de hecho, en algunos casos, su capacidad instalada ha aumentado rápidamente, pero su carácter inherentemente intermitente y su modesto factor de planta o capacidad plantea problemas no triviales a la hora de integrarlas en las redes existentes. Y de hecho representan poquísimo. Luego daremos algún dato. Tipos de carbón. Las dos tendencias universales en la producción de carbón han sido la creciente mecanización de la extracción subterránea y el aumento de la proporción de la minería de superficie. Hidrocarburos. A principios del siglo XX, el petróleo solo se producía en cantidades significativas en un puñado de países y representaba el 3% de todo el consumo de energía fósil. En 1950, esa proporción era del 21%. En 1964, el contenido energético del petróleo superó al del carbón, y en el 72 alcanzó su pico histórico, 46% de todos los combustibles fósiles. El lugar común según el cual el siglo XX estuvo dominado por el petróleo y el XIX por el carbón es erróneo. Antes de 1900, el combustible más importante era la madera, y en su conjunto, el siglo XX estuvo dominado por el carbón. Los combustibles líquidos derivados del petróleo son mejores que el carbón. Su primer gran mercado lo representó la irrupción de los automóviles asequibles. A la fecha, los avances tecnológicos como el fracking han dado vuelta al panorama mundial, encumbrando a Estados Unidos como el mayor productor de petróleo del mundo. También la construcción de largos gasoductos conectando continentes han modificado el mapa energético mundial. El último derivado en despegar ha sido el gas natural, gracias a su menor impacto medioambiental, cuyo consumo a lo largo del siglo XX creció 375 veces. Su dependencia del transporte a través de gasoductos muy caros retrasó su difusión, pero también impulsó la difusión del gas natural licuado, GNL. Hoy destacan las turbinas de gas para generación de electricidad. Bueno, electricidad, ya hablamos bastante de electricidad, pero bueno, el avance de la electrificación ha requerido un crecimiento exponencial de la capacidad de todos los componentes del sistema, dice Smil. Desde 1890 la potencia de los transformadores se ha multiplicado por 500 y el voltaje máximo de transmisión por más de 100. Las turbinas de gas y más adelante las de ciclo combinado coparon el campo de la generación eléctrica masiva. A partir de la segunda mitad del siglo XX se añade también la fisión nuclear como otra fuente de energía para producir electricidad, una tecnología limpia a nivel de emisiones, pero que genera residuos radiactivos difíciles de eliminar en el largo plazo. Smil echa de menos que esta tecnología no se utilice más y que en Europa se haya desarrollado un movimiento de rechazo. En 2015, la energía nuclear representaba tan solo el 10,7% de la energía mundial. Bueno, respecto a energías renovables, los dos modos de conversión renovable que han recibido más atención e impulso en los últimos años son la solar y la eólica.
su contribución sigue siendo muy modesta. En 2015, la eólica aportó un 3,5% de la electricidad mundial y la radiación solar directa tan solo un 1%. Slim destaca el impulso de Europa y en particular de Alemania con su programa de, Energiewende. Esta industria ha sobrevivido por el momento gracias a las subvenciones. Es dramático, ¿no? La conclusión. Y aquí llego a la pregunta 13, que es una pregunta un poco directa y sencilla. ¿Es la energía nuclear la solución? Ya que estamos dando tanta vuelta, ¿no? Porque ¿La solución a qué? Sí. ¿no? La solución a que nos estamos cargando el planeta, quemando Es que combustibles yo fósiles. no, es que yo creo que eso no está en agenda. Qué buenísima Eso, la de Alberto, ¿la solución a qué? claro, no, es que yo creo que eso no está en agenda, no importa el planeta. Por eso este libro a veces me pone de los pelos, porque es como que todo ocurre porque sí, y no, ocurre porque son relaciones humanas, relaciones de producción, relaciones económicas. Entonces, yo no sé si de los que depende, porque acá en el club sí, por supuesto, puede ser la solución, miles de soluciones, pero a nivel global, yo creo que no está en agenda, más allá que salga en los diarios y que mucha gente se ponga de mal humor, qué sé yo. La máquina industrial global no tiene en cuenta nada. Pensarán, bueno, qué sé yo. De hecho, está algo que yo creo que sí está en agenda secreta. Debería haber 1.000 millones de personas y hay 8.000, con lo cual, qué sé yo lo que están pensando. Pero honestamente yo creo que no está en agenda el tema. Porque sí, la energía nuclear podría ser una solución. Tiene sus contras, pero también trae muchas soluciones a la hora de generar más energía, pero me parece que no es un punto, perdón, y no lo digo como con escepticismo, lo digo como tratando de pensar para dónde va toda esta cuestión, ¿no? Que para mí tiene que ver con la sociedad de consumo. Está en agenda parar con el tema de la energía, y no sé, porque en Occidente es una sociedad de consumo sobre consumo, entonces, ¿se puede parar? ¿Alguien quiere pararlo? Digo, desde la producción y desde el consumo. Somos animales consumistas. Digo, ¿estamos dispuestos a vivir una vida ascética, protestante, cuáquera? Me lo pregunto en serio, ¿eh? Bueno, Alberto, quédate tranquilo. Orlando ahora. Orlando. Pues es que sí está en la agenda, Alberto. Que no esté en la agenda nuestra, eso es otra cosa. No está en la agenda. Cuando Bill Gates lo tiene en la agenda, eso está en la agenda. Es que a veces eh, yo pienso que Jorge a veces mete unos tips muy bravos. Eh, Nosotros creemos en la ilusión de la democracia y creemos que hay una democracia y elecciones. Eso es paja. Aquí hay unos señores que manejan el planeta. Así de sencillo. Y uno de esos señores es Bill Gates. Y ese señor no se ha muerto. Y Jorge, que veo que lo sigue por allá en las lecturas clandestinas que tiene. Yo tengo mis videos clandestinos. Le recomiendo la entrevista que le hacen al tipo larga, creo que es en Netflix. Es una cosa, una serie sobre el hombre. Creo que es en Netflix, ¿no? La plataforma está. Hay un capítulo exclusivamente dedicado a la posición del tipo sobre la energía atómica. Y el tipo explica a fondo, porque el tipo además es un gran lector, una máquina de leer. El tipo explica toda la discusión que hay en el planeta sobre este tema. Te lo resumo. Antes de la pandemia, no sé si Jorge lo sabe, antes de la pandemia ese proceso iba tan acelerado que los tipos ya prácticamente iban a dar un salto de construcción de reactores atómicos en Estados Unidos.
y en otra parte del mundo. Porque es que hay cosas locas. Bill Gates tiene una máquina de producir mosquitos, de millones de mosquitos en Medellín, Colombia, dedicada a luchar contra el Zika. Unas cosas que uno dice, ¿qué? Sí, ese es el poder que uno no ve. Y los tipos andaban en eso. Lo que pasa es que la pandemia los frenó. O sea, y además te lo digo, Alberto, los constructores eran chinos. Los chinos iban a construir los reactores nucleares. No, pero en esencia sobre lo del libro, yo no veo solución. O sea, mira el dato que daba Jorge ahora. El tema de la energía eólica es mínimo, mínimo. Aquí en Colombia hay una zona, La Guajira, ustedes ven el mapa de Sudamérica y ustedes ven que en la punta hay una cosa, una ñata, esa punta es de Colombia. Y en esa punta hay para producción eólica y para producción solar, eso es un desierto. Vaya usted, trate de montar eso y haga que las comunidades le aprueben eso. No, es supremamente lento. Los poderes que nos manejan le encontrarán una solución a eso. No necesariamente la solución nos va a beneficiar a todos, pero en el negocio de sostener el planeta, porque sostener el planeta es un negocio, así de sencillo, van a encontrar salida. Y una de las salidas definitivamente es la energía atómica. Además, porque es que no hay más salidas. Ustedes lo están diciendo en el libro. Si seguimos en el camino de las energías que tenemos en este instante, vamos a acabar de destruir esta cosa. Y ellos son unas máquinas de saber, de hacer prospectiva futurística. La tiene más clara que nosotros. Gracias, Orlando. Silvina. No, bueno, hay muchos acuerdos que se están tratando de llegar en distintos tipos de organismos, ¿no? Internacionales. La Unión Europea, tal vez no para generar energía, pero sí para consumir menos, ¿no? Sí. Hay muchísimas reglas sobre las construcciones para poder ahorrar energía. No sé qué fracción representa todo eso, ¿no? O el tema de reemplazar a los combustibles fósiles y pasar a otro tipo de baterías. Justo me da risa lo de que Faraday viene a reemplazar esas baterías estáticas y ahora estamos tratando de pasarnos a eso, ¿no? Pero bueno. Hay algunos organismos internacionales que están tratando de discutir regulaciones no para ahorrar energía, pero también en relación al impacto que tiene sobre el cambio climático, ¿no? El tema de las emisiones, etcétera. Y se viene, por lo que yo escuché de distintas personas, que para poder comerciar a nivel internacional va a haber que tener un balance de emisiones de los gases de efecto invernadero como país para poder comerciar, o sea, empezar a poner ciertas regulaciones para impactar menos sobre el medio ambiente. Sobre la forma de energía, de generación de energía, justo escuché una charla de un tipo de Inglaterra que lo contrataron en Inglaterra como líder de un grupo para tratar de estudiar cómo almacenar la energía que vos podés generar eólica, o que la energía eólica y la solar, porque son muy fluctuantes. Y ese es el problema en general, representan una fracción pequeña porque no podés hacer que tu sistema dependa de eso que es tan imprevisible. Entonces estuvieron estudiando unos métodos de guardar eso en unas cuevas, como en grandes cantidades de hidrógeno metidos en unas cuevas y después poder sacarlo y usarlo en la electricidad. Y en relación a la energía nuclear, en algunos lugares sí se está planteando, o sea, Alemania decidió después de Fukushima que cerraba todas sus plantas nucleares, pero en otros lugares se está planteando como que es una energía más limpia que las otras. El problema después son los residuos, ¿no? Pero supongo que se va a encontrar alguna forma. Y están todos los estudios para tratar de hacer fusión nuclear. ¿Qué sé yo? Hay cosas que están haciendo los científicos para tratar de avanzar, hay regulaciones que se están tratando de hacer en distintos tipos de organizaciones internacionales,
Y después, bueno, es verdad que hay una cuestión comercial y de mercado que vaya a saber para qué lado va, porque no se puede regular tan fácilmente, pero me parece que algo se está intentando hacer. Cuán exitoso va a ser, no lo sé. Y no sé No, si iremos a la energía nuclear. A una fracción con energía nuclear, seguro, sí. em, yo pienso que cada país o cada región tiene su problemática, depende si tiene fuentes de energía o no. Por ejemplo, Europa prácticamente no tiene. Entonces, depende de importar gas de Rusia, de Argelia, entonces ahora sí está apostando por desarrollar las energías renovables, pero con unos objetivos muy ambiciosos, que para 2050 el balance energético de Europa tiene que ser cero, es decir, que ya no, todo lo que se emita se absorbe. ¿Cómo se va a conseguir? Pues no sé, ahí vamos, en 50 millones de frentes se están cambiando las normativas y poniendo metas. Eh, pero está claro que uno de los países europeos es un ejemplo de que con centrales nucleares pues no tiene esa problemática, porque prácticamente ya cumple, que Francia, que tiene un 60% de la energía de centrales nucleares. Entonces yo diría, ¿por qué no hacemos todos centrales nucleares? Vale, porque ahora entró en desgracia el tema nuclear en Europa. Es como que desde que Alemania decidió que iba a cerrar las centrales y lo de Fukushima y no sé qué, parece como que es una tecnología que se la ve como antihumana, muy anti no sé qué, pero es que si todo lo que hacemos es anti-naturaleza, ¿cuál es la... ¿Qué pasa? Que ahora que la nuclear es la que Bueno, más... Chernobyl también, ¿no? Chernobyl fue Chernobyl, bastante vale, terrible en Europa. Fukushima fue más lejos, sí. Y el pero problema está, que lo dice Smil 50 millones de veces, que los países que vienen de atrás, creciendo, todo el mundo emergente, pues quiere llegar a los niveles de vida que llegamos en el primer mundo y eso va a multiplicar la demanda de energía a lo bruto, bueno, y de emisiones y toda esta problemática. Entonces, hay que encontrar fuentes de energía si se quiere poder atender esa población que crece y esa demanda que crece. Otra posibilidad podría ser, no se quiere atender eso. Eso sería terrible. Es decir, hay que bajar eh, en todos los sentidos, en los nivel de consumo de energía, en los estándares de vida. Que sí, son discusiones bonitas para un club, pero en la realidad me parece que no son imposibles. mm. En síntesis. En Justo fin. estaba leyendo recién un título, no leí la nota, que el aire más limpio, que en muchos lugares ahora está más limpio el aire, ayuda al aumento del calentamiento global, porque las partículas de la polución servían para impedir que la radiación solar impactara sobre la Tierra, y entonces como que tenés el aire más limpio y te aumenta la temperatura. Y entonces, ¿qué hay que ahora? Hay que empezar a buscar un balance. Bueno, justamente Lo leímos que quiere hacer Bill Gates. a ver esas posibilidades de proyectar partículas para generar un filtro solar, tal, eso lo habla en un libro, en uno de los libros de cómo controlar el cambio climático, que se llama así, de Bill Gates, que lo leí. Y que tiene una línea totalmente Smil, porque cada capítulo te dice concretamente qué hay que hacer en el sector transporte y todo lo mide en no sé qué toneladas, de no sé qué de emisiones. Entonces, ¿cuántas tenemos que reducir? Taca, 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 y cada capítulo es un número que al final llega a una suma final y te demuestra que dio la cuenta, llegó. Pero hay que hacer Después, una especie de revolución total para lograr eso que él propone ahí. En fin. Sí, Silvina, ¿qué decías? no, después te comparto este artículo sobre
el calentamiento gracias al aire más limpio. Vale. Bueno, pues sigo. Capítulo 6. Civilización. Bueno, ya pasamos al capítulo 6. Capítulo 5 lo pasamos rápido. 6. Civilización de combustibles fósiles. Dice, el contraste es claro. Las sociedades preindustriales aprovechaban flujos de energía solar casi instantáneos y solo convertían una fracción insignificante de los casi inagotables recursos por radiación. La civilización moderna depende de la extracción de gigantes depósitos de energía, agotando las reservas finitas de combustibles fósiles, que no pueden ser repuestos ni siquiera a una escala temporal varios órdenes de magnitud más elevada que la historia de nuestra especie. Tras esta terrible constatación, Smil indica que, a pesar de los esfuerzos por impulsar las energías renovables solar y eólica, en 2015 los combustibles fósiles todavía representaban un 86% del total, solo un 4% menos que 25 años antes, en 1990. Es decir, si uno se quiere deprimir, hay que leer a Václav Smil. Con las reservas fósiles hemos creado sociedades que transforman cantidades inusitadas de energía, lo que ha provocado una aceleración del desarrollo y el crecimiento en todos los órdenes: productividad agrícola, industrialización y urbanización, expansión del transporte y una verdadera revolución de la información y la comunicación. La calidad de vida media se ha incrementado de modo notable, pero al mismo tiempo hemos comenzado un proceso de deterioro medioambiental sin parangón que nos pone ante un futuro muy oscuro. A este panorama se añade un crecimiento de las desigualdades, dado el reparto desigual de los recursos energéticos. La continuidad de los niveles de crecimiento y de consumo energético no están en absoluta garantizada, afirma Smil. Y aquí hago la pregunta 14. ¿Cómo imaginas el futuro humano tras el agotamiento de los combustibles fósiles? ¿Se trata tan solo de encontrar fuentes alternativas y más sostenibles de energía para mantener los niveles de consumo actuales, o es inevitable desescalar la civilización energívora que hemos montado? Bueno, esto va un poco por lo que estábamos hablando antes. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos más energía o revisamos la cantidad que consumimos y la reducimos a tope? ¿Alguien quiere decir algo o es un tema que ya... No, supongo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Vale. Ana Camarero. Yo lo que creo que también en esta cuestión hay un tema de concentración de poder energético o de diversificación y reparto del nivel energético. Yo creo que también a la hora de tomar decisiones sobre de qué modo vamos a conseguir la energía en grandes cantidades como necesitamos para algunos procesos, pues se trata de que el lobby energético es muy potente. Bueno, en España sabéis, por ejemplo, que las energéticas son de las empresas que más beneficios tienen. Entonces, el que haya más autonomía energética por parte de las personas y que obtengan su energía de un modo más autónomo, ¿no? Por ejemplo, con pequeñas instalaciones o pequeñas centrales energéticas de cualquier tipo, ¿no? Pero bueno, hay tipos más accesibles que otros. Yo creo que también tiene que convivir con la otra forma, porque una central nuclear no la podemos hacer en cualquier pueblo ni en cualquier sitio, porque es algo que necesita muchísimo dinero, muchísima inversión, muchísimas normas de seguridad. Entonces, yo creo que hay que plantearse si a veces hay también intereses para que pensamos que las renovables son poco eficientes o que... porque daros cuenta que también a veces las renovables llevan a tener grandes, lo que llamamos huertos solares o grandes parques eólicos. Es otra vez concentrar la obtención de energía eléctrica fundamentalmente en unos puntos concretos que tienen unos dueños que pueden construir esas instalaciones tan costosas. Entonces, pues a lo mejor es una cuestión de... porque claro, muchas veces no sabemos hasta qué punto las informaciones son interesadas. Por ejemplo, no es que las baterías contaminan mucho. Ahora vamos a hacer pequeñas instalaciones, por ejemplo, fotovoltaicas, con baterías que puedan acumular, como decía Silvina, la energía para que está a disposición de las personas, pues cuando no hay sol, pues por la noche, que se ponen las luces, que se puedan tener energía.
pues yo creo que eso hay que ver si realmente es así o realmente es una información interesada, ¿no? Porque pueden contaminar mucho las baterías, igual que la de los coches eléctricos, evidentemente tienen productos químicos que no son buenos para el medio ambiente, pero los residuos nucleares no son mucho mejores. Entonces, yo creo que quizá hay que pensar que la solución puede estar en la diversificación de las fuentes de energía, o sea, que tengamos posibilidades de obtener energía de diversos modos y no concentrarla en pocas manos, que además, bueno, pues luego te pueden cobrar lo que les dé la gana por tener electricidad. Hasta ahí. Sí, gracias. Bueno, eso es lo bonito de la teoría esta del plan alemán de descentralizar la generación de energía y que cada vivienda, cada finca rural, cada propiedad tiene su propio generador fotovoltaico, sí. Y entonces se arma como una especie de red descentralizada en la cual todo el mundo está aportando a la red, no hay ninguna gran central. Eso es una teoría. Y luego en la práctica al final siguen consumiendo carbón por un tubo, y la presencia de la solar no sé a qué porcentaje llega, pero no es mayoritario. En fin, Sí, lo que pasa también que es muy difícil eso en una ciudad, sobre todo en ciudades gigantes, porque claro, es muy difícil. Y ahí nuestro amigo Smith habla mucho de eso, de la urbanización de la especie. Entonces, sí. ahí a mí me copa la idea de los pequeños módulos de generación de energía, pero se me hace, viviendo en Buenos Aires, por ejemplo, que sí, yo puedo poner un panel solar, pero me alcanza para tal vez el 10% de lo que, o menos, de lo que consumiría en un domicilio. Porque es difícil, porque, y yo vivo en una casa, en un edificio, no sé, de 20 departamentos, muy complicado, realmente, no tener una generación de energía, por cómo vivimos, digamos. En este momento somos energívoros, electroenergívoros. Prácticamente te diría que todas las ciudades son electrodependientes. Es muy difícil generar tanta electricidad con pequeños módulos en ciudades, no en el campo, no en vida rural. Entonces, nada, es realmente problemático, la verdad. Nosotros nos reímos, pero No, no, tiene que haber un cambio. No, obviamente todos los grandes movimientos corporativos al final definen todo, pero también hay una cosa del individuo que todos pretenden viajar y hacer un montón de cosas que es realmente imposible. Y está buenísimo, no tengo nada contra eso, pero si nadie realmente, si no hay un cambio de mucha gente para el lado de bajar el consumo y el nivel de vida desde el punto de vista de una sociedad de consumo, yo lo veo complicadísimo. Eso es lo que pienso. no, y además, después ya lo veremos, pero Backlash Smith incide mucho en eso, en el último capítulo, en cómo hay un umbral a partir del cual, por más energía que generes, no mejora tu calidad de vida. Ya cubriste las necesidades fundamentales y entonces empiezas a utilizar esa energía en cosas superfluas. Y nuestra sociedad del primer mundo es superflua, porque la mayor parte de las cosas que hacemos son superfluas. Es decir, es una cosa de locos, de locos. Pero bueno, no me quiero adelantar. Una potencia sin precedentes. En las primeras 7 décadas del siglo XX, el consumo de energía mundial creció a un ritmo sin precedentes, a pesar de tener que enfrentar 2 guerras mundiales y la gran recesión de 1929. Entre octubre de 1973 y marzo del 74, el precio del petróleo se quintuplicó, lo que marcó un punto de inflexión y moderó el ritmo de crecimiento, que igualmente siguió siendo alto. Y aquí hay una cosa interesante. Debe destacarse que, además del propio crecimiento de la producción petrolera, se incrementó notablemente la eficiencia en la obtención de energía a partir de él. Si bien el suministro total de energía fósil se multiplicó por 14 durante el siglo XX, el constante progreso de la eficiencia suministró más de 30 veces más energía útil que la disponible en 1900. Es decir,
no solamente se incrementó el consumo de petróleo, digamos, y generación de energía fósil, sino que los procedimientos más eficientes permitieron sacarle mucho más partido. El crecimiento del consumo energético fue provocando niveles de consumo de energía per cápita inusitados. Esto es lo que decía que es interesante. En nuestra fase como cazadores-recolectores, el consumo medio de energía no superaba los 5 a 7 gigajulios per cápita y se limitaba a la obtención de alimento. Por su parte, en las civilizaciones de la antigüedad, este valor habría ascendido levemente a entre 10 y 12 gigajulios cápita, que es el caso del Imperio egipcio, porque se mejoró en la calidad de vida en cuanto a vivienda, ropa, transporte y manufacturas, es decir, que no solamente consumían energía para producir alimento. En el Imperio Romano, Smil calcula que este nivel habría llegado a los 18 gigajulios cápita. En 1500, en Europa, la cifra habría subido hasta los 22 y en 1800 estaría entre 16,6 y 18,1. Curioso, hay como un retroceso, ¿no? A partir de ese momento, los países industrializados se despegan, alcanzando niveles de consumo energético notables. Es el caso de Inglaterra y Gales, que pasó de 60 gigajulios cápita en 1820 a 153 en 1910. Un siglo más tarde, todos los países europeos más ricos superaban los 150 gigajulios cápita y Estados Unidos los 300. Una cosa de locos. Emil describe la evolución humana en términos del porcentaje de consumo de energía destinado a la obtención de alimento. Es otra manera de ver la evolución, ¿no? Y entonces, cuando éramos cazadores-recolectores, el 100% de la energía que consumíamos era para la producción de alimento. En el inicio del Imperio Romano, un 45%. En la Europa preindustrial, entre un 20 y un 60%. En la Europa de 1820, no más del 30% para producir alimentos. En 1900, menos del 10% en Reino Unido y en Alemania. Y en 1960, entre un 2 y un 3% en las sociedades más prósperas. Es decir, que nosotros ya formamos parte de unas generaciones que prácticamente no gastamos energía para producir alimento. El alimento es lo más simple, lo que menos nos requiere de esfuerzo. ¿Para qué usamos todo lo demás? ¿Para qué usamos todo lo demás? En síntesis. Smil denuncia que esto es mejor. Para mover alimento de un sitio a otro, que es lo que También, hacemos ahora. también. Sí, 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 no, lo usamos para muchas cosas, sí. En fin. Bueno, Smil denuncia que estas mejoras no se han repartido por igual, favoreciendo principalmente a una minoría de la población mundial, porque además tampoco está bien repartido. Aún así, ha habido muchas mejoras universales, dice. Bueno, la energía en la agricultura. La introducción de los combustibles fósiles en la agricultura representó una revolución de productividad y un proceso inédito de migración de población del campo a la ciudad, un proceso de urbanización, que hablabas, Alberto, que sigue en marcha. Hoy en día la población rural en la UE es de tan solo un 5%, mientras que en China es aún de un 30%, y ese proceso sigue y van a llegar al 5%. Una de las claves que explican este fenómeno fue la invención de un método de síntesis para la obtención de nitrógeno como fertilizante. Bueno, eso también es muy interesante, porque digamos, hay tres macronutrientes básicos, hay dos que son muy abundantes en la naturaleza, y hay el fósforo y el potasio, pero el otro, que es el nitrógeno, es difícil de conseguir, y un invento, la síntesis de Haber-Bosch, pues es la que ha permitido disponer de nitrógeno a punta pala para hacer fertilizantes y todo tipo de historias para la agricultura. Que lo leímos en el libro de la Batut, Sí, justamente. exacto. Y ese es otro de los megadescubrimientos de estos que si no se hubiese producido, pues ahora estábamos aquí buscando bellota por el campo. Otra clave
de esta revolución lo representa la capacidad de bombeo de agua para irrigar los campos también. Esta es otra, ¿no? Porque las tierras de cultivo que están irrigadas representan ya un 18% del total mundial. Y solo ha sido posible gracias a la generalización del uso de equipos de bombeo con motores diésel o eléctricos. Como resultado, en el año 2000, una hectárea media de tierra de cultivo recibía 90 veces más energía que en 1900. Así que, en síntesis, comemos petróleo, y aquí parafraseo a Carolyn Steele, que la leímos aquí, el libro Ciudades Hambrientas. Estamos comiendo petróleo. El desequilibrio de la alimentación mundial que hace que un 12% de la población esté subalimentada no se debe a un problema de falta de disponibilidad de alimentos, ya que en los países ricos la provisión de alimentos excede en un 75% las necesidades reales de consumo, lo que genera un enorme desperdicio. Al menos el 30-40% de todos los alimentos vendidos al por menor se tiran a la basura sin consumir. Y también genera elevados niveles de sobrepeso y obesidad. Yo me pregunto, ¿hay alguna especie que sufra de sobrepeso u obesidad? Otra, que no sea la nuestra. Sí, las que domesticamos. No, en Sí, serio, muy en bueno. serio. Es Las que cierto, muy domesticamos. bueno, muy bueno. No lo había pensado. Muy bien. Industrialización. Smith afirma que la revolución industrial fue un proceso gradual y desigual, que se dio a distintas velocidades según las circunstancias nacionales. Gracias a la energía del carbón y el vapor, los fabricantes tradicionales pudieron producir mayores volúmenes de productos de buena calidad a precios más bajos, condición previa necesaria para el consumo de masas. Dice, el aumento del consumo de combustible y el reemplazo de herramientas por máquinas transformaron los músculos humanos en una fuente de energía marginal. Transporte. El uso de los combustibles fósiles y la electricidad para el impulso de los medios de transporte redujo la duración de los viajes de manera extrema. Decenas de millones de personas cruzan cada año el Atlántico en 6-8 horas. Hace un siglo el viaje duraba casi 6 días. Y hace medio milenio la primera travesía duró 5 semanas. Durante milenios no había existido medio de transporte más rápido que un caballo. Repentinamente, en el siglo XIX, el desarrollo de los ferrocarriles impulsados por motores de vapor cambió el paradigma en tan solo 80 años. Un proceso que volvió a dar un gran salto tras la Segunda Guerra Mundial con la aparición de los trenes eléctricos de gran velocidad. Por su parte, la salida al mercado de los coches de motor de combustión representó en el siglo XX una de las transformaciones más profundas de la era moderna por sus efectos económicos, sociales y ambientales. Su generalización como solución universal de movilidad provocó la proliferación de carreteras y la extensión en horizontal de las ciudades, transformando de raíz los hábitos de vida de las nuevas clases medias. Información y comunicación. Esta es otra de las revoluciones que produjo la era de hidrocarburos. En 1814 aparece la primera prensa de vapor en Londres, que permitía imprimir 1100 ejemplares por hora. Luego, ya en la década del 30, el telégrafo. Ya a fines del 19 ya empezaban los primeros teléfonos. Se empezó a generalizar las redes de electricidad. La radio ya en el siglo XIX y luego la televisión en el XX serían máximas expresiones, ¿no?, de esta revolución. Tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, esto va a 1000 por hora, parece la historia contada en el resumen, ¿no? Eh, el surgimiento de la electrónica basada en semiconductores es otro salto total que abre el camino a la informática y a la revolución digital. Y dice, a este proceso se sumó el desarrollo y generalización global de la telefonía móvil basada en los teléfonos inteligentes que hoy lo dispone prácticamente cada poblador del planeta. Crecimiento económico. Dice, hablar de energía y economía es una tautología. Fundamentalmente toda actividad económica es una conversión de un tipo de energía a otro. El dinero es solo un sustituto conveniente y a menudo poco representativo para valorar flujos de energía.
No es de extrañar que Frederick Soddy, un Nobel de Física que aborda la disciplina desde esta perspectiva, sostuviera que los flujos de energía deberían ser la principal preocupación de la economía. Tras esta introducción, Smil destaca que en la nueva economía del conocimiento, la generación de ideas brillantes no requiere ningún aumento sustancial de la tasa metabólica del cerebro. Esta obviedad explica en buena medida el reciente desacoplamiento entre el crecimiento del PIB y el consumo energético global. Es decir, imputamos valores monetarios mucho más altos a esfuerzos no físicos que ahora constituyen la mayor parte del producto económico. Es decir, estamos en una economía del conocimiento. Según Smil, la energía ha sido una problemática marginal en la teoría económica moderna, quedando limitada al seguimiento de sus precios y en particular del petróleo. Tan solo los economistas ecologistas dan a la energía un papel central en la teoría económica. Bueno, entre 1900 y 2000, el consumo de energía primaria, después de restar las pérdidas de procesamiento y los usos no combustibles de los combustibles fósiles, se multiplicó por 8, lo que lleva a Smil a concluir que para enriquecerse hace falta un aumento sustancial del consumo energético, aunque reconoce también que las economías más maduras están logrando reducir su intensidad energética, es decir, la cantidad de energía por unidad de PIB. Y aquí yo hago la pregunta 15, que es reducir el consumo de energía manteniendo los niveles de crecimiento. ¿Es un camino viable y adecuado o debemos replantearnos la propia premisa del crecimiento? Aquí en el club leímos hace algunos años Prosperidad sin crecimiento, de un economista inglés, Tim Jackson, que es profesor de la Universidad de Surrey, y su respuesta a esta pregunta sería bastante obvia, que es que hay que frenar el crecimiento y buscar otras variables para medir la prosperidad. ¿Tú qué opinas? Yo te cuento que aquí hubo un debate en Colombia hace como un año, porque una de las cosas sorprendentes que hace nuestro presidente fue que puso una filósofa de jefe del ministerio asociado al tema de hidrocarburos. Entonces la filósofa en una exposición dijo, es que hay que desacelerar el planeta. Y se le vino encima todo el mundo. ¿Cómo va a decir usted eso, señora, si usted está encargada de la energía? Yo lo veo muy complejo. Ahí sí estoy en la línea de Alberto. El animal humano, y lo han trabajado ustedes en el libro desde que lo vienen mostrando, cada vez consume más energía. Eso no hay forma de pararlo. Yo no veo difícil, yo no veo fácil eso. Lo que creo, y vuelvo a mi exposición anterior, es que quienes manejan el planeta le van a encontrar una salida a los tipos de energía. Pero pretender que vamos a reducir el consumo de energía, tendría que haber, Alberto, un movimiento hippie planetario, de volver a los 60, una cosa así brutal. La gente se meta en esa onda y el neoliberalismo acabó con eso hace rato. O sea, yo creo que la cosa es supremamente compleja. Un break aquí, Jorge, a propósito de todo eso que estamos hablando, es que acabo de leer un texto del BID, lo voy a subir al chat, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un señor de Colombia, no sé qué. Y el señor dice de frente, señores, en 20 o 30 años la inteligencia artificial acabó con todos los empleos. Así. En 20 o 30 años tiene que haber, ¿cómo se dice? La cosa esta universal, la renta básica universal, la que dice Elon Musk hace rato, porque si no, el planeta va a colapsar. Entonces me parece importante que el próximo año, entre todos acá y en el chat, que es mucho más grande, propongamos lecturas sobre eso, porque es que el tema de la inteligencia artificial es un tema, es un monstruo encima de nosotros, con todas las características del caso, y es bueno que lo observemos. También estoy en esa línea, Alberto. Yo supongo que los magos que manejan el planeta van a encontrar una solución a eso. Espero que la encuentren, porque si no, nuestros nietos no van a tener planeta en que vivir, y no porque se haya destruido, sino porque no van a tener que comer. No va a haber empleo.
Ahí les dejo nada. Gracias por levantarnos el ánimo, Orlando. Consecuencias y preocupaciones. Una de las consecuencias más notables del vertiginoso aumento del consumo energético humano es el sobrante de alimentos y sus tasas de desperdicio, y él lo califica insoportablemente elevadas, que se combina con vidas más y más sedentarias, dando lugar a una epidemia de obesidad global. Otra gran consecuencia es el proceso de urbanización que avanza a pasos agigantados y que ha permitido que nuestra especie haya pasado de habitar mayoritariamente en ciudades desde el 2007 en adelante. La urbanización representa una mejora, pero no queda claro en qué medida lo es para todos, dice, dados los índices persistentes de desigualdad. Yo pregunto ahí, hago una pregunta rápida, pregunta 16, ¿era más sostenible la vida rural? No. Respuesta rápida a una pregunta rápida. No, venimos hablando del primer momento que es, somos una especie de depredadora. Y donde nos pusimos arriba de todo y logramos eliminar nuestros depredadores, no paramos incendiando bosque. Digo, la primera comida cocinada fue un bosque incendiado comiendo lo que salía de ahí. Sí, es así. No. Lamentablemente no. Hoy es un poco escéptico el encuentro, pero bueno, es el libro este. Bueno, No, yo creo que no. vale, pues sigo. No Silvina, ¿quieres no decir hice algo? la cuenta, no sé cuál es la superficie habitable del planeta. Y cuántas personas por kilómetro cuadrado, lo que sea. No, todas las ciudades ocupan Hay poco, en no sé si el no, dos pero por te digo, si no ciento. se vivieran en ciudades, y uno las desparramara por toda la zona habitable, no sé cuánto, Pues mira, qué es una, distancia, cuál sería la distancia media entre dos personas. Me pregunto, no lo sé, es no hice una, esa cuenta. pero es una buena idea, que es separar lo máximo posible a todas las Claro, especies. pero ¿y a qué distancia quedamos ahí? Porque de ahí después te viene el problema del transporte. No, porque sería todo a través de, todo sería así, a través de Zoom, todo sería descentralizado con paneles Pero te tiene que llegar solares la y comida, eólico. te tiene que llegar la comida y la luz. Bueno, Sí, a ver, es, sí, ahora lo veremos. También es el hecho de que concentrarte en ciudades permite que viva esta población tan enorme que tenemos, porque al final es más eficiente que estén todos reunidos en un sitio, sobre todo para el tema de la alimentación. Pero bueno, y no solo para eso. Lo que pasa es que es una población dependiente, una población dependiente que es provista por cosas que suceden fuera de la ciudad. Es decir, la central eléctrica está fuera de la ciudad, la central nuclear está no sé dónde. Los campos que generan alimentos están repartidos por 800 sitios, te lo traen a la ciudad. Entonces, antes las ciudades tenían alrededor todo un territorio que la alimentaba y era como, estaba en continuidad. Ahora no. Ahora el territorio que la alimenta es el mundo y está separado. bueno, pero la economía del conocimiento me parece que se desarrolla más que nada en la ciudad y vos ahora estás diciendo que significa un porcentaje bien alto del PBI. Así que bueno, cada uno pone su granito de arena. No, no, Lo que está pasa, claro, lo está que pasa es que claro. yo creo que si el problema fuera alimentarse solamente, no. Para mí es imposible separar a las personas, porque otra cosa que tiene esta especie, que mucho, qué sé yo, pero si no están todos chismorroteando y juntitos y viendo qué hace el otro. No, Para eso es están las así. redes sociales, pero pueden estar las redes Es sociales. que, es que es así. Las redes sociales tendrían mucho más sentido, imagínate, claro, porque Claro. No, Sería- pero nunca voy a hacer la cuenta para ver a qué distancia estaríamos. Hay que averiguar cuál es la superficie habitable del planeta. No, Porque pero, después hay que ver qué te toca, no, porque te pero toca, aparte hay a que, vos te toca en el. no, en pero es el Polo Sur, interesante eso, ¿eh? en la Antártida. Es No, pero pura, aparte hay No, que vivir hay que hacer ladrillos y casas para todos. No, olvidate.
Bueno, sigo. Urbanización. Los combustibles fósiles han permitido que el consumo energético de las ciudades modernas sea mucho más eficiente que las ciudades preindustriales. Aquellas necesitaban un territorio circundante, bueno, es lo que decía, de un tamaño 50 a 100 veces mayor a la propia ciudad para poder procurarse el alimento. Las ciudades contemporáneas consumen muchísima más energía, pero esta proviene de yacimientos de carbón o petróleo que pueden ocupar una milésima parte de su superficie y cuya producción llega a la ciudad mediante potentes motores primarios de transporte. Calidad de vida. El aumento del consumo energético ha impulsado la calidad de vida media, un concepto amplio que incluye variables intangibles como la educación y las libertades individuales. En las sociedades modernas, la idea del crecimiento económico que siempre genera recompensas se ha elevado a la categoría de dogma. Pero Slim nos pide que no olvidemos que el crecimiento económico y el aumento del consumo energético deben considerarse únicamente como medios para alcanzar una mejor calidad de vida. Esta mejora es notable en los primeros tramos de incremento de consumo energético. A partir de los 110 gigajulios per cápita, no perciben mejoras de la calidad de vida, aunque el consumo de energía se sigue incrementando. En este sentido, es interesante indicar los niveles de consumo de los países más desarrollados. Japón, 150 gigajulios per cápita, es decir, 40 por encima del nivel que ya no te sirve de nada, seguir sumando. Principales economías de la Unión Europea, igual, 150 gigajulios per cápita. Australia, 230 gigajulios per cápita. ¿Para qué quieren todo ese extra? Estados Unidos, 300 gigajulios per cápita. Canadá, 385 gigajulios per cápita. Es el top. Entiendo que es por el clima que tiene y que deben consumir muchísima energía en calefacción. En síntesis, esto significa que el efecto del consumo energético en la mejora de la calidad de vida, medido utilizando variables que importan de verdad y no la propiedad de yates u otras tonterías, esto es una frase de él, se desvanece a un nivel de consumo energético muy inferior al de los países ricos, que eran los datos que dábamos antes. El aumento de consumo energético adicional se destina a viviendas ostentosas, dice Smil, aunque el tamaño medio de la familia de Estados Unidos ha disminuido. El de las casas se ha multiplicado con creces desde la década de 1950, la propiedad de múltiples vehículos caros y los vuelos frecuentes. Smith subraya que los niveles superiores de consumo energético de Estados Unidos no se han reflejado en mejoras de la calidad de vida, siendo la misma, es decir, la calidad de vida en Estados Unidos es inferior que la que presenta Japón o los países de la Unión Europea, los principales, con menos consumo de energía. Entonces aquí, pregunta 17. ¿Cómo podríamos reducir al mínimo necesario nuestro consumo energético? ¿Hasta dónde llegaría tu disposición a hacerlo? Estamos repitiéndonos, pero en este caso es centrándonos en cada uno de vosotros. ¿Tenéis algún plan para reducir vuestro consumo de energía? ¿Algún interés? ¿Alguna cosa concreta que hayáis hecho en vuestra vida para reducir el consumo de energía? Bueno, yo calefacciono lo mínimo indispensable. Me abrigo en mi casa. Mi casa en general está fresca. Está bastante fresca. Pero bueno, trato de ahorrar tanto en mantener caliente como después en refrescar en el verano. No, pero qué sé yo. En eso trato de ahorrar, en lo que es la temperatura. Yo también. Bueno, evidentemente vivimos en el tercer mundo. Yo apago el piloto del calefón, desenchufo el microondas, lo uso solo. Y aparte hago compost todo el tiempo. Y en una época tenía una huerta en mi terraza y lo que pasa es que ahí descubrí que se produce muy poco en una urbe. Lo hice bastante tiempo. Lo que sí hago para no sacar basura es el compost. Lo hago todo el tiempo y tengo una cantidad de bolsas de tierra que es ridícula y que no sé qué hacer con ella. Regalo tierra y lombrices. Porque
Pero bueno, ese es mi pequeño aporte. Muy bueno. Sí, Bueno, bueno, después reciclar, pero yo la verdad que acá dudo de qué se hace con las cosas que uno recicla. Dudo. No, bueno, yo he De lo- reciclado un montón. Yo he hecho gran parte de mi casa levantando cosas de la calle. Bueno, pero también Ah, hay que tener la capacidad técnica, hay que saber hacerlo. Sí, para mí, una cosa que plantea Smith todo el tiempo es que las grandes obras dependen de gobiernos centralizados. No estaría mal que hubiera una política de educación en el reciclaje, en el compost, en la huerta urbana, en los espacios claro, comunitarios, pero bueno, son políticas de Estado, que en países como los nuestros hay 4 años de un gobierno, ahora por ahí viene uno que quiere el demente que lo tenemos destruye acá. todo, esperemos que no. No, Eh, esperemos, pero digo, es como que no hay, cada 4 años cambia todo el paradigma político, entonces es difícil, es muy ujú. difícil. Realmente. En fin. Bueno, sigo. Bueno, ahora viene un apartado que lo llama implicaciones políticas. Claro, implicaciones políticas de esta nueva etapa, esta nueva era de superenergía. Entonces aquí Smil cita a un autor que se llama Adams, del 75, que dice, cuantos más flujos energéticos y fuentes de energía existen en una sociedad, más tiende a concentrarse su poder en manos de unos pocos, de tal manera que menos decisiones tienen cada vez mayores consecuencias energéticas. A continuación, da varios ejemplos históricos de decisiones personales que conllevaron millones de muertes, y bueno, y ahí enumera casos como el de Napoleón, Guillermo II, Hitler, Lenin, Mao o la propia OPEP con sus decisiones, ¿no? Eh, Luego, otra consecuencia es en cuanto a armas y guerras que se han podido desarrollar eh, armas con mucho mayor poder destructivo, eh, lo cual llevó a las bombas atómicas de la Segunda Guerra, y eso marcó un punto de inflexión. A partir de ahí, todo el desarrollo de armas atómicas ya no cumplió un papel operativo, sino más bien disuasivo, ¿no? Disuasorio. No se llegaron a tirar porque si se tiran, pues es el final para todos, algo así. Cambios medioambientales. Dice, la provisión y el uso de combustibles fósiles y electricidad son las principales causas de la contaminación antropogénica de la atmósfera y la emisión de gases de efecto invernadero. También son los principales responsables de la contaminación del agua y el cambio en el uso de la tierra. La combustión de todos los combustibles fósiles conlleva, por supuesto, una rápida oxidación de su carbono, lo que produce un aumento de las emisiones de CO2. Mientras que el metano, CH4, un gas de efecto invernadero más potente, se libera durante la producción y el transporte de gas natural. Durante la combustión de los combustibles fósiles también se liberan pequeños volúmenes de óxido nitroso, N2O. Smil se hace eco de las palabras de Hans Suess y Roger Rebel, quienes concluyeron que la humanidad está llevando a cabo un tipo de experimento geofísico a gran escala que no podría haber ocurrido en el pasado ni podrá reproducirse en el futuro. En pocos siglos estamos devolviendo a la atmósfera y los océanos el carbono orgánico concentrado almacenado en las rocas sedimentarias a lo largo de cientos de millones de años. A mí esta es de las principales frases del libro, me parece, porque efectivamente. Entonces, aquí hago la pregunta 18. Las cotas inusitadas de desarrollo humano se han alcanzado gracias a un acontecimiento casual, el hallazgo y agotamiento de una fuente de energía recolectada a lo largo de millones de años de exposición del planeta al Sol y que al ser consumida modifica su clima. ¿Estás de acuerdo en calificar a este proceso como progreso? Todos se ríen, ¿eh? No, es que yo sí estoy de acuerdo. Eso es el progreso. Es que eso es el progreso. Ese es el problema para mí de la humanidad, que somos progresistas. Por eso, y acá vamos al club, el silencio de los animales, cuando deberíamos ser cíclicos, aceptar los ciclos de abundancia, de escasez, pero no, progreso, siempre que haya y que haya más. Sí, para mí es progreso eso. Y no lo digo positivamente, digo, me parece que lo digo con
una connotación totalmente negativa. El progreso no me encanta, como esa idea. Sí, sí, sí. Es que es como decir una civilización que se da cuenta que su estrella le da la energía, entonces va y la consume y la apaga. Pero, oye, perdona, te has pasado 50 pueblos. Bueno, aquí no es exactamente lo mismo, pero lo interesante es que hemos llegado al máximo desarrollo basados en un hallazgo casual y temporalmente limitado. Es como hemos tenido la suerte de vivir ese momento nosotros, suerte o desgracia, en fin. No, bueno, yo diría suerte, porque la verdad que caer justo del lado de los esclavos, Vale, te veo bien, te veo positivo, Alberto. Sigamos. Bueno, llegamos al capítulo final, que es el capítulo más filosófico de Václav Smil, que es la energía en la historia del mundo, y en el que, bueno, él dice que todos los procesos naturales y todas las acciones humanas son, en un sentido físico fundamental, transformaciones de energía, ¿no? Entonces, claro, uno estaría tentado a estudiar la historia en base a la energía, y efectivamente, él lo que trata de identificar son los grandes patrones de consumo energético y hacer una historia basada en eras energéticas y transiciones, es lo que él propone. Em, Toda periodización debe tener en cuenta tanto a los combustibles como a los motores primarios dominantes, dice. De este modo, se evita caer en la división simple de dos eras, una basada en la fuerza humana y de los animales, como principales motores primarios animados, como explicaba Alberto antes, y otra moderna, basada en máquinas alimentadas por combustibles y electricidad, inanimados. Tampoco recomienda caer en la simplificación de renovables y no renovables, ya que hay muchas circunstancias entrelazadas que impiden hacer la segregación adecuadamente. Slim nos recuerda que los animales de tiro, la energía hidráulica y las máquinas de vapor convivieron durante más de un siglo en Estados Unidos y Europa. Los músculos humanos fueron la única fuente de energía mecánica desde el comienzo de la evolución de los homínidos hasta la domesticación de los animales de tiro, que comenzó hace solo 10.000 años y siguieron siendo indispensables en todas las sociedades preindustriales. Las tres características más notables en la historia de los motores primarios son el prolongado dominio de la mano de obra humana, la lenta difusión de máquinas impulsadas por el agua y el viento, y la rápida adopción, después de 1800, de motores y turbinas. Durante el siglo XX, la manufactura artesanal siguió siendo la norma más allá de los pocos países más avanzados. Smil se hace eco de la estimación de Fouquet, que indica que mientras en 1800 el esfuerzo humano y animal representaba un 87% de la energía utilizada, para 1900, es decir, 100 años después, se había reducido a solo un 27%, cuando el vapor se había impuesto en la industria. Concluye el apartado con el análisis de los procesos de transición de la madera al carbón, del carbón al petróleo y del petróleo al gas, para intentar anticipar cómo podría ser la siguiente transición. Dice, dos avances podrían acelerar el cambio, él se anima a decir, la rápida construcción de nuevas centrales nucleares basadas en los mejores diseños disponibles actualmente y la disponibilidad de nuevas formas de almacenamiento de electricidad solar y eólica a gran escala y suficientemente baratas. Tendencias a largo plazo y costes decrecientes. Smil hace un recorrido de las transiciones hacia motores primarios más potentes, ¿no? Por ejemplo, los motores basados en la fuerza humana, es decir, las personas. este, las personas eh, tienen una potencia de 100 vatios. Los animales de tiro, entre 300 a 400 vatios. Las ruedas hidráulicas horizontales del siglo I después de Cristo, 5.000 vatios. Los motores de vapor de 1800, 100.000 vatios. La turbina de agua a mediados del siglo XIX, 10 millones de vatios. Y las turbinas de vapor, 1.000 millones de vatios, de 1960 en adelante. La transformación fue vertiginosa, dice. Mientras en 1850
El trabajo humano y animal representaban el 80% de la potencia de los motores primarios del mundo. Ya en 1900 esta proporción bajó al 60%, y para el 2000 toda la potencia disponible en el mundo, excepto una fracción mínima, provenía de motores de combustión interna y generadores de electricidad. Este proceso se ha visto acompañado por la reducción constante de la relación entre masa de los motores y su potencia, y el incremento también continuado de su eficiencia de conversión, más trabajo útil por unidad de energía inicial. Y gracias a esto se han podido incrementar la velocidad, por ejemplo, de los viajes, mientras que en 1800 te desplazabas en coches de caballo que no superaban los 10 kilómetros por hora, pues, y los trenes de carga de esa época no superaban los 5 kilómetros por hora. Para el año 2000 vas en coche en la autovía a 120, los trenes rápidos van a 300 y los aviones a 900 kilómetros por hora. La tendencia indica que la energía utilizada para satisfacer necesidades vitales se ha convertido en una parte cada vez más pequeña del consumo total. La parte del león se la lleva la infinidad de bienes de consumo, los innumerables servicios y las actividades de transporte y ocio. ¿Qué no ha cambiado? Dice, las sociedades energívoras, que resultan del creciente consumo de combustibles fósiles, se convirtieron en epítomes del cambio, lo que condujo a una obsesión generalizada por la innovación constante. El mundo reciente es un mundo nuevo, adicto al cambio y al consumo energético. El ejemplo de Estados Unidos, que pasó de ser una sociedad plenamente rural en 1850 a ser el país con mayor poder e influencia en tan solo 100 años, se debe a la transformación acelerada de su matriz energética. La contrapartida es la masificación y banalización del consumo. Smil da el ejemplo de las masas de turistas que cada día se dan una vuelta superficial por cualquier lugar notable del planeta tomando selfies con un palo. Muy buena frase de Smil. Y aquí Smil subraya el papel central de la electricidad en este proceso. Es interesante la crítica de Smil al coche, al que califica como ejemplo perfecto de consumo irracional de energía. El problema es que en cuanto pudimos contar con un excedente energético, lo destinamos a crear un mundo artificial de diversidad y para algunos de ocio, aunque podría haberse usado más energía para cubrir las necesidades básicas. Esas son palabras de él. El mundo privilegiado sigue siendo de todos modos minoritario. Tan solo 40 de 200 naciones han logrado la transición a sociedad industrial madura, con más de 120 gigajulios per cápita de consumo energético. Observado en términos demográficos, su peso es aún menor, tan solo un 18% de la población mundial en 2015. Es decir, que todavía queda un 82% de la población mundial que no llegó al nivel de consumo energético de máxima calidad de vida y que va a llegar. Y aquí llego a otra pregunta que me gusta mucho, la pregunta 19. ¿Podría alguna ideología o religión ayudar a los países más desarrollados a reducir su consumo energético mediante el rechazo de las actividades lúdicas y de ocio no esenciales y permitir así que las sociedades más en desarrollo alcancen niveles de calidad de vida aceptables sin que nos carguemos el planeta? ¿No creéis que sería oportuno recibir en estos tiempos la visita a la Tierra de algún nuevo Mesías de orientación ecológica? A ver, no se lo tomen a risa, yo lo estoy pensando en serio, porque digo, mirando la historia humana, ¿qué cosas tuvieron más efecto? Bueno, pues la llegada de Mesías ha tenido efecto. Venga, pues usemos ese mecanismo. Eso no sé. Pero lo de anular las actividades lúdicas me parece que no. Por más que consuman energía. Justamente, fíjate lo que pasó en la pandemia. En la pandemia hubo un bajón en el consumo de energía. Y sin embargo se dispararon un montón de enfermedades mentales por la soledad, por la falta de la interacción y de muchos aspectos lúdicos de la vida. Y todavía hay consecuencias de eso. Así que yo diría que no podés ahorrar por ahí. No podés ahorrar por ahí. Tal vez las podés hacer menos
ahorrar en cuánto se invierte para generar esas actividades lúdicas, pero no hacerlas desaparecer jamás. Eso creo yo, qué sé yo. Ujú. Alberto. No, o sea, el Mesías no va a depender de que lo llamemos. Si viene, viene. Lo del Mesías no lo sé. Y vuelvo a una cosa. Actividad lúdica, no todo es comida. Lo mismo que antes del chismorroteo. Sin actividades lúdicas, listo. Nos acabamos. Digo, claramente destruimos el mundo porque seguimos siendo unos niños mentales. Nosotros, es que sí, somos eso, es un juego, es eso. No, somos monitos parlantes. No hay manera, no hay manera de quitarnos las actividades lúdicas. Se acabó nuestra condición. Digo, te agarra una tristeza que te morís. No. Perdón, pero no, en esta no. No veo solución por ese lado, no veo solución por ese lado. Sí creo que una actitud más espiritual de las personas, una visión menos consumista de la vida, podría aportar muchísimo. Pero eso yo no sé por dónde viene, porque las religiones establecidas para mí no son espiritualistas, no alimentan el espíritu, alimentan, bueno, por ahí soy irrespetuoso, pero por ahí prefiero no seguir en el desarrollo de esto, porque yo lo veo justamente como parte del sistema a las religiones establecidas. Lo que sí creo que estaría buenísimo, una actitud más espiritual frente a la vida, menos consumista, más ascética, más relajada, pero bueno, también eso suena utópico en este planeta de locos en el que vivimos. No, Pero bueno, sí, pero por otro lado, la economía necesita del consumo y de la producción de bienes que sí, que no sí, son indispensables, y el reemplazo de los bienes, la obsolescencia de los bienes, y para pero esa es poder una darle economía, trabajo a un sí, montón pero de es una personas. economía, O sea, hasta que no claro, vayamos a la renta universal, hasta que no vayamos a la renta universal, puede no, ser, no ese veo. es el camino. Por ahí ese es el camino. Ese es el camino, porque lo que vos decís es cierto, pero en un mundo capitalista donde la producción está súper centralizada. Sí, obvio, necesitan producir y necesitan consumir, y es una sociedad basada en eso y en la energía, y todo se articula con todo lo que estuvimos hablando. Por eso, sí, la renta básica puede ser una solución, porque te quita la necesidad de estar trabajando para una máquina Produciendo que cosas necesita que no hacen producir, claro, producir para que consumir es como una locura, una serpiente que muerde su cola todo el tiempo. Ujú. Sí, falta. Ana. Sí, yo creo que también lo del consumo, el problema es que se convierte en consumismo, porque también lo concentramos en ciertas partes del planeta, en ciertos países. Yo el otro día vi un trocito de un programa de televisión sobre la cantidad de ropa que se lleva a los países del tercer mundo para que allí pues la utilicen, y es ropa muchas veces de bajísima calidad, en condiciones deplorables. O sea, en lugar de lo lógico que sería que ellos pudieran comprar su propia ropa en los canales habituales de comercio de ropa, y ropa de una calidad buena, o que ellos eligiesen la calidad de su ropa, ¿no? Entonces, yo creo que no es cuestión de no consumir porque necesitamos cosas para vivir, sino por qué se concentra el consumo en ciertas partes del planeta y no se... También a lo mejor es utópico, pero no tendrían por qué reducir beneficios las propias empresas que tienen negocios dentro de las necesidades de la humanidad, sino simplemente, bueno, pues no ser, claro, ahí también va un poquito la cuestión del egoísmo humano, no querer todo para nosotros y más de lo que necesitamos, como comentábamos con la energía, ¿no? Porque tenemos que acumular también consumo de energía, y en ciertos países gastan tanto tiempo y tanto esfuerzo para tener simplemente fuego para cocinar, ¿no? Y gran parte de su esfuerzo diario lo dedican para eso. Mm. Bueno, no sé, que también sé que esto no es fácil, pero también a lo mejor hay que reconocer que hay ciertos países y los
ciudadanos de estos países, tenemos que dejar de acaparar tanto y de utilizar más recursos de nuestro planeta que los que necesitamos realmente. Sí, estoy de Ahora, acuerdo, el, por eso hom- es. Sí, sí, el hombre más rico del mundo es Louis Vuitton, o es el dueño de Louis Vuitton. No sé si se llama Louis Vuitton, pero es el No, dueño. no. Se llama Louis Vuitton. ¿Qué produce Louis Vuitton? Realmente podríamos vivir perfectamente sin que existiera esa producción. ¿No? Y repartirnos todo lo de Luis. El dinero, porque es la marca. Ni siquiera, por más que sea de buena calidad, seguramente no es tanto mejor como para justificar el precio de lo que cobra. Es una cosa de la necesidad de la exclusividad. Yo ya ni sé, realmente es algo. Tampoco sé cuánta energía consume Louis Vuitton, Sí, pero no, es un producto que va en contra de nuestros ideales, porque realmente lo que hace es diferenciar a los que más tienen. Entonces es un producto para exacerbar las diferencias sociales, es un producto para subrayar a las clases altas, es un producto para... Entonces, ¿para qué queremos eso? Lo y ese es queremos... el tipo más rico del mundo. Increíble. Antes, por lo menos, en un momento era Bill Gates, después fue el de Claro. Algo, otra cosa daban. Rockefeller en otras épocas. Bueno, Louis Vuitton me deprime que sea el más rico del mundo. Sí. Oye, queda poquísimo tiempo, voy a Bueno, intentar hacer nada, digamos. Bueno, lo podéis leer vosotros, pero bueno. esta última parte, sí, hay que Este irse. cambio de horario a mí me ha matado. Yo Sí, yo también me tendría que ir. Vale, tengo pues una nada. tengo acá un problema, sí. Entonces, Perdón. nada, simplemente digo la última pregunta. ¿Qué les ha parecido el libro? Si alguien quiere decir algo. Digamos, Bueno, yo lo he leído completo. No sé si todos, sí, yo salvo lo por he mí. leído completo también y Así que puedo me ha opinar. No, costado. yo considero que es un libro que, eh, que podría, que con otra óptica podría ser un libro de 200 páginas súper cautivante y excelente, pero es tan solo un rosario de datos prácticamente con muy poca intención del autor de sacar conclusiones, de disparar ideas, tan solo son datos muy específicos, muy desde un lugar muy de ingeniero, con mucha necesidad de recurrir a otras lecturas para entender cuestiones técnicas, lo cual lo hace realmente muy pesado. Parece un libro más de estudio de un año en una escuela secundaria que un libro de divulgación. Entonces, realmente es un libro, me parece muy específico y te diría que muy pesado y como de investigación. Entonces, no es un libro que yo, si quisiera divulgar estos temas, que por otro lado digo, me parece interesante. Yo saqué un montón de ideas, de conclusiones, pero se hace muy duro, muy árido. Eh, la verdad que me encanta. Por ahí tal vez una tarea sería buscar un libro que tenga este enfoque, que desde este enfoque eh, estimule al lector a seguir investigando y a entender. Este es realmente, para mí fue muy molesto de leer. Tengo que ser Mm, súper sincero. sí, O me sea, no es sumo. un libro malo, Mi pero conclusión del libro, Jorge, es que hay que leer el libro de Bill Gates. ¿Cómo? Mi conclusión es esa, es que hay que leer el libro de Bill Gates, el que tú estabas hablando ahora. Sí, sí, Esa es bueno. mi conclusión. Hay que mirar qué alternativas se plantean, porque lo que hace el libro hasta donde hicieron la tarea ustedes, Alberto y Jorge, que les agradecemos, es mostrar la magnitud de la crisis en la que estamos frente al tema de la energía. Pero entonces hay que también como de mirar quién está trabajando soluciones. Yo a la única persona que le he visto un trabajo a fondo de soluciones, como alternativas, como disruptivas, que es la palabra de moda en el planeta, es el señor Gates. Entonces, yo una vez lo propongo, para el próximo año me parece importante que trabajemos ese libro. Sí, a ver, por eso pero digo. por lo que dice Jorge, también parece ser son libros muy áridos.
No, Eso es pero el verdadero. a ver, yo lo leí con bastante más agilidad e interés, claro, tratándose de un libro de Gates, me atrapó. No, pero es verdad, escribe una... Fíjate que el de Louis Vuitton va a sacar otro. Eh, Disciplina. El de Louis Vuitton va a escribir un librito. ¡Oh! Bueno, lo único que ¿sí? tiene bueno que hace el champán, ¿no? ¿Por qué Chandon, soy así. tan rico? Eso está muy bien. ¿Por qué mi riqueza viene de que las mujeres en el mundo compren bolsos de $500,000? Así se llama. Ese es el título. Sí, no sé, a mí este libro me ha resultado muy arduo para leer, me ha dolido. Mira que a mí yo me entusiasmo con todos los libros, todos los libros, pero este me ha costado mucho, 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 al punto de que la primera parte, al final, gran parte no lo leí, sino que lo escuché en audiolibro, que es como una manera de decir lo leí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y aparte mientras voy en el coche conduciendo, ¿no? Como dice. Y escuchaba el caballo, 2 caballos, 3 caballos. Pues toda esa parte de los caballos es alucinante, Alberto. Y te tocó a ti esa parte, te lo agradezco mucho. Que hayas podido. No, no, muy difícil, sin carreta, nada. Pero bueno. O sea, Pero mientras consumías combustible. Ah, pero ahora tenés un auto híbrido, pero bueno. no, eléctrico, perdona, 100%. Eléctrico. Ah, ok, ok, ok. Atención, Ok. Pero qué atención. coherencia con el discurso, Jorge. No, nunca hubiese escuchado en un audiolibro en el coche, en un coche de motor, de, de motor de combustión. No lo hubiese hecho nunca en la vida, hubiese sido una contradicción sobre ruedas. Una contradicción sobre ruedas, exactamente. Bueno, y con esto yo diría que hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos, Alberto fundamentalmente, por haberte Muchas ofrecido. gracias, sí, a los dos. Y, Que... y nada, el sábado que viene vamos a terminar también con otro libro largo, pero no tan denso como este, que es Cómo piensa el mundo, una historia global de la filosofía de Julián Ballini con Magda. Y luego ya nos quedarán solo 2 libros, ¿eh? Con lo cual se nos acerca el fin del año. Así que nada, muchas gracias, Bueno, Gracias. buen fin de y Bueno, hasta la próxima. nos adiós. vemos. Adiós. Próxima. Gracias, Chao. adiós.